Muy buenos días. Este sábado 18 de octubre de 2025 doy inicio a esta sesión de maestría en tecnología educativa con la materia de aprendizaje adulto. El tema de hoy es un tema de lo más relevante e interesante, especialmente para los adultos, pues que habla de una realidad que se dice que es la segunda pandemia global y es precisamente la unidad 7 de estudios que se refiere a el estrés, la ansiedad y el aprendizaje en adultos. Entonces, vivimos en una era de la inmediatez, donde todo era para ayer y muchas veces el adulto promedio se acostumbra a un nivel de estrés que no debería ser normal ni natural, sino que le hace daño a su salud y que pasa toda una cuestión de variables biológicas, que justamente ese es el tema principal del temario, las variables biológicas. Entonces, para esta semana vamos a analizar estos temas con detalle, vamos a reafirmar el objetivo de la unidad, que es identificar los factores internos y externos del aprendizaje del adulto con la finalidad de mitigar afectaciones que interfieran en su proceso de aprendizaje. Estamos en la unidad 4, factores relativos al adulto que aprende, y vamos a ver este tema 4.1 para variables biológicas. Sabemos que el aprendizaje del adulto es el resultado de la interacción de él con el ambiente, el resultado de sus experiencias dentro de un proceso continuo mediante de las vivencias que ha tenido, reconociendo que la vida de un adulto no es sencilla, ya que ha adoptado costumbres o prácticas que generan prejuicios y que conlleva a dificultar los conocimientos adquiridos. Es por ello que el tema de la motivación del adulto es la razón para continuar con el proceso de aprendizaje, dando un sentimiento de satisfacción como una de las características que definen el proceso educativo. Los procesos y modelos formativos de los adultos responden a la intervención y el reconocimiento del valor de la experiencia, considerando los principios andragógicos, como lo es el autoconcepto, disposición o cambios biológicos involucrados mediante los factores internos o externos que pueden afectar la educación del adulto. Hay adultos que están más predispuestos a vivir altos índices de estrés e incluso de ansiedad. Sin embargo, hay otros adultos que por sus factores internos o externos pueden tener mayor control de de estas variables biológicas del estrés y la ansiedad. Vamos a ver a qué se debe. Voy a compartir pantalla para poder revisar los contenidos que nos marca la plataforma educativa. Estamos aquí en la unidad 4, factores relativos al adulto que aprende. Hemos repasado el objetivo de esta unidad, los temas que implican. Las actividades para esta semana es estar al pendiente de una audioconferencia que se les va a invitar vía Teams, participar en el chat con dudas o preguntas que surjan de la audioconferencia, leer el capítulo 2 del libro Comprender la ansiedad, las fobias y el estrés, que se encuentra en la biblioteca WIN, y hay que realizar una historieta donde el personaje principal sufre estrés y ansiedad. Puede ser relativo al primo de un amigo, si es que consideramos que no es nuestro caso. También hay que recordar utilizar un diseño con creatividad. El diseño es libre, hay que seguir los lineamientos de la rúbrica de la historieta. Hay que buscar en internet un test respecto a la ansiedad y comparar los ítems que valora cada uno de ellos. Integrar en un solo archivo la historieta y la comparación de los test de ansiedad. Esto va a ser de lo más interesante. En lo personal, no recuerdo haber hecho un test de ansiedad, pero creo que valdría la pena hacerlo. Hay que consultar esta rúbrica de historieta antes de dar inicio con la tarea para que tengan todos sus criterios de evaluación al 100, utilizar el formato, enviarlo en la plataforma en PDF de manera individual. Muy importante, como siempre, añadir la información bibliográfica de donde ustedes obtuvieron la información. Los recursos de apoyo esta semana son vastos y suficientes. Vienen 2 PDF muy,
muy interesantes. Y viene también la liga a todos estos libros digitales que espero que estén viendo en su pantalla. Estoy compartiendo los recursos de la biblioteca digital. Está de acosta y acosta los mapas conceptuales y su efecto en el aprendizaje del conocimiento biológico, que también viene en PDF por si no abre esta revista de Redalic, esta liga. También viene de Joseph Bravo y Gortari, el estrés y sus efectos en el metabolismo y el aprendizaje de la revista de biotecnología. También viene el PDF descargado, por si no lo puedan descargar de la liga original. Viene de García Simón, Metodología didáctica para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigida a potenciar el crecimiento personal en la Universidad del Adulto Mayor, de la editorial universitaria. Este enlace a mí no me abrió, ya ustedes pues podrán comentar si les abrió o no. Viene también de Rojo Moreno, Comprender la ansiedad, las fobias y el estrés, de Ediciones Pirámide. Este está en la editorial El Libro, en la biblioteca digital del libro. Y a mí sí me abrió. Espero que todos tengan su usuario y contraseña. Y lo que se pide de ahí es el capítulo 2, que es la ansiedad y el estrés. La ansiedad como enfermedad que se comprende en la totalidad de la vida propia. El capítulo 2. Entonces, pues son lecturas de lo más relevantes. Aquí están los PDFs que yo les invito, como siempre, a descargarlos y agruparlos en sus carpetas de acuerdo a la semana correspondiente, a la temática, porque estos archivos les van a servir, pues siempre, ya que estén en el ámbito profesional tocando estos temas y les pidan alguna conferencia, algún taller, alguna plática respecto a estos, pues ya van a tener el material. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la del libro, que pues es muy útil, muy completo. Son 320 páginas, pero aquí se nos está sugiriendo irnos al capítulo 2, comprender la ansiedad, las fobias y el estrés, de Juan Rojo Moreno como coordinador. Y aquí están desde el inicio casos clínicos, 3 casos clínicos que presenta, la unidad 2 dedicada a la ansiedad, el estrés. ¿Quiénes de nosotros no conocemos personas que padezcan de algún nivel de estrés o ansiedad? Incluso cada vez más jóvenes, más pequeños. Aquí está el capítulo 3, los sucesos de nuestra vida que pueden influir en la aparición de la ansiedad. Viene el capítulo 4, la neurosis de ansiedad y el trastorno de ansiedad. 5, fobias, obsesiones y compulsiones. 6, trastorno por estrés traumático. 7, ansiedad y depresión. 8, la ansiedad y el estrés en la sociedad actual, la ansiedad de trabajo. 9, la ansiedad desde el punto de vista de la psicología, modelos de evaluación y tratamiento. 10, conceptos fundamentales del tratamiento de la enfermedad ansiosa, tratamiento psicofarmacoterápico. ¿Qué palabra? El 11, la psicobiografía, valor higiogénico y patogénico, valoración de acontecimientos de las edades preescolares. El 12, desaparecerá la enfermedad ansiosa y el estrés, la psiquiatría irredenta, antropología biogenética. Qué buenos temas, ¿eh? Bueno, a mí se me antojó leerlo completito, no hay ni un capítulo que se me haya hecho de más, todos me parecen de lo más relevantes, pero vámonos al capítulo 2, que es el que se nos sugiere leer, para que queden claro primero los conceptos básicos. Miren qué frase de Suetonio. Del 75 al 150 después de Cristo, este historiador latino: apresúrate lentamente. ¿Cuánto tiene para filosofar esta frase? Me encantó. Se dice que cuando uno está apresurado, estresado, no le podemos dar a conocer esta situación en la impresora, porque si no, todo se complica. No sé cuánto les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Cuando más prisa tengo y quiero usar una copiadora o una impresora, es cuando más falla. ¡Qué barbaridad! Yo creo que ahí aplica la ley de Murphy.
Pues aquí dice, cuando nos preguntan si las enfermedades psíquicas han aumentado desde hace 100 años, tenemos que decir que evidentemente sí, no solo porque hay muchas más personas en este mundo, sino porque la frecuencia de las mismas es mayor. Pero este aumento de frecuencias se ha realizado fundamentalmente en el mundo civilizado, a costa de las enfermedades de ansiedad y de los síndromes depresivos. Tengamos en cuenta que en la antigüedad las gentes creían saber quiénes eran y qué se esperaba de ellas, y comenta Woodwin, aunque asustadas a menudo, se encontraban con mucha menor frecuencia sufriendo estados de ansiedad. Pero ¿a qué puede deberse este cambio tan importante en los últimos 100 años? Quizá parte importante de la respuesta está en el cambio tan constante y rapidísimo que el hombre ha vivido en esta centuria. En este sentido, dice Rojo Sierra, cuando habla de la vida de hoy y los trastornos psíquicos, nuestro mundo que ha estado tan empeñado en crear un hábitat confortable y feliz para los hombres, de hecho ha originado un mundo hostil que enajena, cansa, incluso mata. ¿Cómo ha sido posible esto? La causa de este seísmo histórico por el que transcurrimos es porque estamos en gravísima crisis. La palabra crisis procede etimológicamente del griego crino, que significa cambiar. Y efectivamente, desde poco antes de la mitad del siglo XX, cara al siglo XXI, desde entonces nunca ha sido en efecto más legítimo el sentimiento de que estamos viviendo un cambio sin precedentes. Y fundamentalmente este cambio afecta tanto a cada uno de nosotros, que ha cambiado radicalmente ciertas peculiaridades del pasado que eran consideradas firmes y casi inamovibles. El culto a la razón era en la forma de que solo es verdad lo que toco y lo que veo. La cerrazón de las regiones sociográficas, unas fronteras rígidas, separaban los países. La ética, es decir, los valores eran parecidos en todo Occidente y se consideraban firmes y claramente estables. La familia era monocéfala o patriarcal o matriarcal. Era la célula social. La previsibilidad del futuro. El joven en aquella época podía saber con bastante acierto lo que iba a ser de mayor, tanto acerca de su profesión como de su estatus. Pues bien, sigue comentando Rojo Sierra, estas características también establecidas del pasado, todas se han quebrado. E insiste en otro artículo en 1975 en que por esto el hombre de hoy va errando y vagando por 40.000 años buscando infructuosamente algo que nunca encuentra. El hombre está perdido por fuera y por dentro. Cuando el hombre actual mira al mundo, este le parece absurdo. Cuando se mira a sí mismo se siente vacío, impotente, incomunicado, despersonalizado y perplejo. En esta misma dirección, Eric Fromm, 1956, comenta, hoy nos encontramos con personas que obran y sienten como si fueran autómatas, que se sienten a sí mismos totalmente como consideran que se las considera, cuya sonrisa artificial ha reemplazado a la verdadera sonrisa, cuya charla insignificante ha sustituido al lenguaje comunicativo. Esto va a originar una situación de inseguridad estructural de fondo, abono fecundo para los síndromes ansiosos. Podemos entender de esta manera cómo en la revisión que hace Mary Kangas entre 1951 y 1982 encontró en Europa una tasa de prevalencia de la ansiedad entre el 0.5 y el 5,4%. En 1979, el National Survey of Psychotherapeutic Drug Use, citado por M. Bernardo, tiene en cuenta todos los tipos de ansiedad y encuentra una tasa de prevalencia anual del 9.9%. Y en 1982, el estudio de Zurich, Angst 1982, encuentra asimismo, teniendo en cuenta todos los tipos de ansiedad, una tasa de prevalencia del 8.4%. En esta misma línea, en España, Vázquez Barquero, 1987, encuentra una tasa de prevalencia del 11.18%, es decir, de cada 100 personas de la población, más de 11 padecen enfermedad ansiosa, que es clínicamente detectable, pues estamos hablando de una enfermedad, aunque se incluyan casos leves, moderados y graves. En resumen, podemos ver cómo el número de pacientes ansiosos van aumentando con los años, y además cuando se han diferenciado según sexo, son más abundantes en mujeres que en varones. Este número tan elevado de personas que en nuestra sociedad padecen alteraciones ansiosas hace que sea muy frecuente que tengamos que tratar
día a día esta enfermedad y lo que aún es peor, la realidad existente del elevado número de pacientes que funcionan en la sociedad sin ser tratados ni por el médico de cabecera ni por el psiquiatra, con una calidad de vida no muy buena, pero claro está, se asume por muchos que esta sociedad es así y que la ansiedad, el nerviosismo y el estrés es algo natural de nuestra forma de vida, lo cual es un gravísimo error. Vamos a ver qué es lo que denominamos ansiedad. La palabra ansiedad proviene del latín ansietas atis y hace referencia fundamentalmente a que nos encontramos inquietos, agitados o nerviosos. Muchas veces se confunde ansiedad con la palabra angustia, que proviene del término latino angustus, pero angustia hace referencia más que nada a angostura, opresión, estrechamiento. Así, cuando una persona se encuentra que nota síntomas de angustia, suele señalarnos como presión en el pecho o sensación de falta de aire. Una persona sana que por un problema de la vida diga encontrarse angustiada, ya está refiriéndose a esa opresión y zozobra interna que le oprime. Y clásicamente ya se hizo esta diferencia, pues Edward Brissaud en 1890 admitía que la ansiedad se manifestaba con una sensación de inseguridad, pero la angustia se expresaba como sensación de sofoco. No obstante, cada vez más se utiliza en la clínica habitual psiquiátrica y psicológica el concepto de ansiedad, incluyendo en él también los síntomas de angustia. Pero es necesario diferenciar claramente lo que es ansiedad normal y ansiedad patológica. Tanto es así que ya desde que el término ansiedad se empieza a utilizar en el lenguaje médico a principios del siglo XVII, se estableció una diferencia entre las reacciones normales de las personas ante fracasos sentimentales, económicos o familiares y la repercusión excesiva que acontecimientos semejantes originaban en otras personas. Esta repercusión excesiva era la ansiedad. Podemos, por lo tanto, definir la ansiedad como un estado del organismo en el que éste se sitúa en alerta por la vivencia de una amenaza de su integridad física o psicológica, con la finalidad de obtener un suplemento de energía para poder huir o luchar. Aquí está la tabla 2.5, diferentes formas de definir la ansiedad. En el siglo XVII se empieza a utilizar ansiedad como término médico. Robert Burton en 1694 menciona que son alteraciones originadas por lo que llamó temor. William Cullen en 1769 crea el término neurosis. Warburg en 1799 utiliza el término obsesión en su sentido actual. Luego se difundió bastante este concepto por Lois y Fayret. Domrich, en principios del siglo XIX, escribe sobre la crisis de ansiedad. Trakra aparece el término ansiedad de mente en 1831. Esquirol en 1838 describe las obsesiones y compulsiones. Bird en 1868 utiliza por primera vez el término neurastenia. Benedict en 1870 describe un cuadro agorafóbico que denominó mareo en lugares públicos. Westphal en 1871 describe 3 casos de agorafobia. Y así viene toda una línea del tiempo de autores que van definiendo términos relacionados con la neurosis, el estrés, la ansiedad y distintos síndromes. Ya en 1992, la OMS clasifica el estado de ansiedad. Entonces, fíjense qué profundidad tiene este libro para tratar tema de ansiedad, su origen, su desarrollo, síntomas más frecuentes ansiosos y ahorita pues podemos reconocer si nosotros los hemos vivido o si conocemos adultos que los viven, pero sin duda en una materia de aprendizaje adulto donde se relaciona el aprendizaje de un adulto, pues podemos ver que el aprendizaje puede causarle estrés o ansiedad y en las clases eso puede ser un gran obstáculo para que ellos aprendan y disfruten el proceso de aprendizaje. Y vamos a ver los síntomas más frecuentes. 1, inquietud o excitación nerviosa, desasosiego, tensión muscular, nucalgia, cefalea tensional que suele aumentar a medida que pasa el día, sensación de incapacidad de relajarse, se manifiesta a menudo en pequeños movimientos de las manos, piernas, tics y muecas. Bueno, a mí he de confesar el ciclo anterior pasado, sí, tuve a final del ciclo, por las
características del síndrome de burnout. Sí desarrollé un tic nervioso en un ojo y sí tuve una nucalgia, un dolor muy fuerte de la nuca. Y sí me mandaron tratamiento. Creo que en su momento me mandaron unas inyecciones de vitamina B, porque sí fue muy fuerte el nivel de estrés al final del ciclo escolar y comencé a manifestarlo con estos síntomas físicos que se tenían que atender sí o sí. Otro síntoma es la dificultad para concentrarse. Un tercero, dolores erráticos, cambian de lugar, por lo que suelen haber sido motivo de múltiples análisis y pruebas diversas médicas, parestesias, sensación de hormigueos o como corrientes. Y ahorita me pongo a pensar, hay estudiantes que se quejan de dolores que a veces pueden ser en la espalda, en las piernas, en los brazos, erráticos, cambian de lugar y un médico pues hace los estudios, las valoraciones y no encuentra una cuestión física y podemos estar hablando que puede ser un síntoma de ansiedad. Sensación de opresión torácica o falta de aire, sensación de opresión en abdomen o como un nudo en el estómago. A veces sensación de no poder tragar, como si tuviese un nudo en el esófago. Vómitos, diarreas, eructos, meteorismo. 5, palpitaciones, taquicardia, hipertensión, temblores. Tengo una sobrina que sí ha tenido episodios de ansiedad y de lo primero que ella comienza a sentir es palpitaciones y taquicardia. Esto pues es delicado. 6, oleadas de calor o como algo que sube desde el abdomen o por todo el cuerpo. Sudoración, polaquiuria, tener que ir muy a menudo a orinar o tenesmo, sensación frecuente de tener que ir a defecar. Fíjense qué interesante. Hay personas que constantemente piden permiso para ir al sanitario y puede ser este tipo de problemática de la ansiedad. 7, anorexia y muchas otras veces aumento del apetito, bulimia, sequedad de boca. 8, insomnio, irritabilidad e hipertesia a ruidos. Molestan mucho más los ruidos, sobre todo si hay insomnio. También a veces hiperestesia a luces, molesta la luz. 9, vivencia de miedo, temores difusos, miedo a volverse loco, a perder el control. Y sí es muy triste, personas que tienen ansiedad, como continuamente tienen un miedo muy alto, piensan que sus pensamientos, se imaginan que sus pensamientos, los más trágicos, dramáticos, se hacen realidad y lo viven como si fuera real. 10, sensación de mareo, sobre todo en la calle, en sitios donde hay bullicio, almacenes, centros comerciales. Se vivencia como una inestabilidad, como si no pisasen seguro el suelo al andar. Mucho peor si van solos, menos o puede que inexistentes si van acompañados, también desaparece cuando van en coche. Ahí habla de la necesidad de estar acompañados de personas cuando están padeciendo esta ansiedad. 11, ansiedad anticipatoria, antes de ir a lugares donde saben que se van a encontrar peor, conductas de evitación de esos lugares. Sí, es cierto. Y muchos estudiantes ya desarrollan ese tipo de sensaciones antes de ir a la escuela, antes de ir a donde están lugares que les causan más estrés. Puede ser si son hijos de padres divorciados y tuvieron alguna cuestión emocional con alguno de los padres a la hora de ir a la visita, pues comienzan a estresarse antes de ir. Es una forma de reaccionar con su cuerpo, una conducta para evitar esos lugares. 12, preocupaciones hipocondríacas y 13, preocuparse mucho por los acontecimientos cotidianos. Y es muy triste. Yo conozco estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, que han padecido uno o más de estos síntomas y es muy triste. Vivir así no es vida, se necesita ayuda profesional y qué bueno reconocer estos síntomas porque muchas veces se menosprecian, los maestros podemos llegar a hacer un comentario
como minimizando estas situaciones, sin embargo no, se tienen que atender y aquí está toda una sintomatología que hay que tomar en cuenta. Ahora, con respecto al estrés, viene una frase de Séneca, filósofo latino: a los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde. No, me gusta estas frases y que un escritor inicie con ellas, en este caso, un nuevo apartado sobre el estrés. Muchos pacientes que son muy trabajadores se preocupan de si debido al trabajo que realizan van a enfermar psíquicamente o van a tener de nuevo una depresión o una enfermedad ansiosa como la que han padecido. Yo les insisto, no hay problema en trabajar mucho y llegar a casa cansados, pero no estresados. Hay una gran diferencia entre estar cansado y estar estresado. Si uno está cansado y duerme bien, no habrá en principio un mayor riesgo de enfermedad. Pero si está estresado, el riesgo aumentará considerablemente al ser ahora mucho más vulnerable a la enfermedad psíquica. Veamos, pues, qué es el estrés. Hay mucha dificultad para definir el estrés, ya que tiene en el uso común distintos significados. Dicen J.C. Mingot y F. Pérez que el término estrés es tres cosas a la vez. Unas veces se considera que es el estímulo estresante, como puede ser una sobrecarga de trabajo o una falta de sueño. Otras, una respuesta al estrés, como puede ser la elevación de la tensión arterial. Y por último, a veces lo que se considera es una relación estresante, como pueden ser conflictos interpersonales, mala comunicación, etc. Para otras personas es sinónimo de sobresalto o equivale a malestar, y para la mayoría se entiende como tensión o sobrecarga no controlada. Y por eso también se habla de distrés, que hace referencia a injuria y aflicción, es decir, a un estrés nocivo. También se ha relacionado el estrés con el modo de vida actual, con nuestras características de la civilización moderna. Así comenta J. Guimond cómo se tiende a considerar que son la hostilidad de la sociedad y el estilo de vida insano de las ciudades las causas de los trastornos psíquicos. El origen de estas creencias, sigue este autor, tomó forma en el siglo XVIII, constituyendo la que ha sido denominada por Sorlé 1980 doctrina mental de paraíso perdido. Pero ahora el hombre se siente cansado, sin tiempo ni sosiego. Sencillamente, dice M. Yela, el hombre no puede más. Y en el mismo sentido, K. Jaspers, 1960, señala cómo la mayoría de los hombres están frente al mundo técnico, sometidos y sin comprenderlo. Este mundo se convierte en un lastre y finalmente adquiere para los hombres vida propia. Lo que tenemos que tener claro es que el estrés no es una enfermedad como puede ser la ansiedad, sino que va a ser fundamentalmente una reacción. El término estrés se empleó inicialmente en metalurgia para referirse a la fuerza externa que deforma la estructura de un metal, que luego puede bien volver a la forma anterior o quedar deformado o romperse. En el campo biológico, Walter Cannon en 1911 ya lo utilizó para designar a todo estímulo nocivo capaz de perturbar la homeostasis, el equilibrio del organismo. Entendió el estrés como perturbador de la armonía interna y por lo tanto como sobrecarga, y que pondría en marcha mecanismos autorreguladores para recuperar el equilibrio. Hans Selye, en 1936, en la revista Nature, publica el concepto de estrés y en 1954, en la primera edición española de su libro sobre el estrés, ya lo relaciona con dos palabras muy importantes: con sufrimiento y con capacidad de adaptación, síndrome general de adaptación. Para Selye, lo importante no eran los agentes productores del estrés, que podían ser muy variados, sino la repercusión en el organismo y la capacidad de éste para adaptarse. Considerado como el descubridor del estrés, especifica: cualquier sufrimiento general produce un síndrome. Este síndrome conduce a la adaptación. La adaptación puede originar la enfermedad. La adaptación puede originar la enfermedad, ya que hay tres fases adaptativas. Uno, la reacción de alarma, en la cual todavía no se ha adquirido la adaptación.
2, el periodo de resistencia. Se adquiere la adaptación. Y 3, el periodo de agotamiento, en el que se pierde la adaptación y aparecen síntomas como alteraciones del sueño, cansancio, dolores vagos, mareos. Campbell y Singer publicaron en 1983 un magnífico libro titulado Estrés, Drogas y Salud. En él recopilaban interesantes trabajos en relación con el estrés y aportaron 3 características importantes. 1, los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina y el cortisol, glucorticoide segregado por la corteza suprarrenal, están muy relacionados con el estrés. 2, las situaciones de estrés originan un coste fisiológico. 3, la vivencia de control o no control de la situación se relaciona con forma importante con el estrés. Así, en un estudio de Frankenhauser, cuando las personas que tenían que realizar un trabajo o una tarea eran sometidos a un ruido de fondo de 76 a 78 decibelios, se producía un aumento de la secreción de adrenalina, noradrenalina, cortisol y una aceleración del ritmo cardíaco. Pero si a algunos de ellos se les decía que no se preocuparan del rendimiento, no se producía este aumento a pesar del ruido. Es decir, el tener que realizar el trabajo con unos objetivos marcados y con ruido, situación no controlada, producía una angustia y en definitiva un estrés mesurable en la liberación de esas sustancias. Y esto no ocurría si no tenían que cumplir con las exigencias impuestas o si podían regular el nivel de ruido. Situación controlada. Aquí en esta tabla 2.3 se ve la repercusión en el organismo del estrés. Puede haber repercusión en prácticamente todos los órganos, sistemas del cuerpo, por lo que solo señalamos algunos de ellos. En el aparato circulatorio influye en la aparición del infarto del miocardio, taquicardia, hipertensión. En el aparato digestivo hay diarreas, estreñimiento, bulimia, hipoglucemia, náuseas, vómitos, gastritis, úlcera péptica, colon irritable, sequedad de boca, malas digestiones, dispepsia. ¡Qué barbaridad! Parecía que aquí nos van a comenzar a describir. En el otro eran los síntomas de la ansiedad. Aquí está la repercusión en el organismo del estrés. Y he de confesar que en mis momentos de mayor estrés laboral me da colitis nerviosa. Es lo que he podido padecer, que son malas digestiones. Síntomas generales: adelgazamiento, temblores, linfocitosis de guerra, hiperestesia a ruidos, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración y de la capacidad creativa, lapsos de memoria, dificultad para recordar nombres, aumento de los episodios alérgicos, insomnio, aumentan las infecciones. Las personas que cuidan a un familiar enfermo de Alzheimer tienen más infecciones y un sistema inmunitario más debilitado, que es el síndrome del cuidador. Este síndrome del cuidador en general es tan agotador, no solamente yo imagino personas enfermos de Alzheimer, sino otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Un cuidador que está de tiempo completo puede padecer más fácilmente todo tipo de enfermedades porque pues su sistema inmunológico se deprime. Y fíjense, qué triste que una persona esté estresada. Esto de la irritabilidad es tan cierto. ¿Cuántas veces vemos docentes estresados que llegan a alzar la voz y a gritarle a sus estudiantes? Y ellos mismos lo ven, lo padecen porque dicen, en casa me grita mi papá y mi mamá y en la escuela me grita mi maestro, pues, ¿qué pasa con los adultos? Y pues en casa, cuando papá y mamá regresan del trabajo y están con los hijos, el que ellos vengan con el estrés del trabajo a casa y que tengan esta irritabilidad y que por cualquier cosa ya estén gritando entre ellos como padres con sus hijos y que haya continua eh, irritabilidad, agresión verbal, es bastante delicado el llevar el estrés a casa, el no saberlo manejar. Y al salón de clases, el que haya estudiantes irritados. Cuando estamos en un salón de clases donde son adultos, pues es muy difícil porque todos nosotros como adultos tenemos una serie de responsabilidades y en ocasiones el estrés llega a ser alto y hay personas que viven en un estado de irritabilidad. En un examen llega a pasar que no se concentran, están pensando siempre en lo que está en casa, en los problemas con los hijos, con la pareja, en
la cuestión económica, que si llego a fin de quincena, que no tengo para pagar la renta, para el préstamo. Bueno, tantas cosas que hacen que el estrés aumente y que disminuye esa capacidad de concentración. Por eso es que muchos no se concentran para las clases, están sentados frente al salón, pero su mente está totalmente en otro lugar. Por eso los maestros tenemos que hacer tantas estrategias, porque estamos pues frente a esta realidad con nuestros estudiantes en el salón de clases. Y se le suma todo, la ansiedad y todos los síntomas que hemos visto y el estrés. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poderle enseñar a estudiantes que están viviendo con estos picos tan altos de estrés, que aunque quieran, no se pueden concentrar, que tienen lapsos de memoria donde no recuerdan lo que estudiaron, lo que leyeron, se borra la mente, se bloquean? Entonces, aquí viene dificultad para recordar nombres, para recordar datos en general. Eh, Hace poco, me parece que el jueves de la semana pasada fui a una junta en la escuela de mi hija, que es bachilleres, y la persona administrativa encargada de dar los justificantes médicos dice, siempre en semana de exámenes, siempre tengo que estar firmando muchísimos justificantes médicos porque es cuando más faltan los alumnos. Pero ella se quejaba dando a entender que los alumnos planean enfermarse y van y quieren pues hacer pasar un justificante médico como si fuera cierto, siendo que seguramente es falso. No lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender. Ya no le dije nada porque yo como maestro en 23 años de experiencia como maestra, he comprobado y hay estudios clínicos que lo evidencian en México y en el mundo, que cuando los estudiantes están en una semana de exámenes, crece la ansiedad, el estrés y por supuesto que tienen repercusiones en todos estos síntomas. Sí, tienen vómitos, gastritis, colon irritable, estreñimiento, malas digestiones, es real, diarreas, es real. Y aquí lo estamos leyendo. Entonces, no le dije, pero capaz que le imprimo este segmento para que ella sepa que es real. Los estudiantes no lo están inventando, están somatizando todo lo que pasa por su mente. Y por eso es que se enferman, tienen que ir al médico, tienen que tomar las medicinas, reposar y se tiene que justificar su falta para que se les haga el examen en otra ocasión, que por supuesto nosotros como maestros sabemos que no es nada sencillo porque si ya se aplicó un examen, pues se pasan las preguntas, las respuestas y hay que hacer un examen tipo B si es que consideramos que sea necesario, porque a veces, pues si los estudiantes de por sí no estudian, no hacen tareas, pues aunque sean un tipo B, sale igual, el estudiante puede ser que salga bajito, pero es real, no lo podemos dudar. Nosotros como maestros sabemos que eso pasa y ahorita estamos comprobando con esta lectura que es así. En cuanto a la piel, hay sudoración, alergias, caída del cabello, la curación de heridas es más lenta y pues se puede tener un eczema. Pues sí, ¿cuántos de nosotros como adultos se nos cae tanto el cabello a la hora de mujeres cepillarnos? ¿Cuánto cabello se queda en el peine, en el cepillo? Y caballeros, pues no me van a dejar mentir. Hay muchos que por herencia tienen calvicie, pero hay muchos que dicen, no, mi padre, mi abuelo no tuvieron calvicie, pero miren a mí cómo se me están viendo las entradas. Entonces, pues es parte del estrés, la caída del cabello, y por eso tantos productos ahora que se venden para prevenir la caída del cabello. Y hay quienes le sudan las manos, una sudoración tremenda, puede ser un síntoma del estrés. En cuestión sexual y de ginecología, disminución de la libido, de la erección del varón, bloqueo de la eyaculación, anorgasmia, eyaculación precoz, amenorrea, disminorrea. Las mujeres tratadas de cáncer de mama que tenían apoyo social presentaban mayor actividad inmunitaria y vivían el doble de años de las que no tenían apoyo social o familiar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y bueno, imagínense, si el estrés se va a estas esferas, ¿cuánto afecta el estrés a las parejas? ¿Cuánto afecta más cuando los dos tienen distintas formas de manejarlo? Uno tiene el estrés y tiene estos síntomas y el otro no lo tiene, pues ahí ya hay
un motivo de ruptura a nivel pareja. Qué importante saberse atender y hacerlo a tiempo. Sistema muscular, cansancio, cefalea, sensación de opresión en el pecho, pinchazos precordiales, dolor de mandíbulas. Bueno, repito, parece que nos están describiendo a muchos de los adultos. ¿Cuántos no tenemos un cansancio y es temprano? Ahora sí que no es que de todas las 8 horas de la jornada laboral, pues es natural que uno llegue a casa cansado, pero cuando ese cansancio es temprano, cuando parece que dormir incluso 8 horas no fue suficiente, tenemos un cansancio acumulado crónico. Les repito, a mí me pasó el ciclo escolar pasado, es un cansancio crónico que no se quita después de dormir y por eso es que tuve repercusiones y tuve que ir al médico y me tuvieron que atender. Pues estos dolores de cabeza y la opresión en el pecho, qué molestos son. En cuanto a drogas, aumento del consumo del alcohol, tabaco y consumo de drogas ilegales. Y esto es ponerle limón a la herida. O sea, si estamos con niveles altos de estrés y así lo queremos ahogar las penas en alcohol, pues, ¿qué les digo? Ahí ya vienen daños mucho más fuertes hacia las neuronas, hacia el sistema digestivo, hacia el tracto digestivo, hacia los pulmones, bueno, todas las repercusiones a nivel social, económico y familiar. Por otra parte, se determinó el coste fisiológico, es decir, un precio de esfuerzo orgánico, midiendo la secreción de estas sustancias, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y mesurando al mismo tiempo la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. El coste fisiológico era superior en los trabajadores de la línea de montaje de una fábrica respecto a los de mantenimiento, que en general se mostraban más satisfechos con su labor. El trabajo por turnos, las horas extraordinarias y los viajes de ida y vuelta al trabajo en medio de grandes aglomeraciones originaban un mayor coste fisiológico. El no poder controlar la situación generaba más estrés en los viajes diarios que la longitud del trayecto o la duración del viaje. La secreción del cortisol aumentaba intensamente en las situaciones de indefensión y vivencias de falta de control. ¿Y qué les digo? Estoy transmitiendo esta clase este 18 de octubre de 2025 desde la Ciudad de México. Aquí no se ve bien, está una ventana y está pues la luz que impide ver hacia afuera, pero estoy en el corazón de la Ciudad de México y si algo pasa aquí es el tráfico, impresionante. Las largas jornadas de trayecto que tienen miles de trabajadores que vienen de las afueras de la ciudad todos los días, porque aquí hay pues muchas fuentes de trabajo mejor pagadas que en provincia. Entonces yo vengo de Cuernavaca y me consta todos los días hay gente que de Cuernavaca se transporta para la Ciudad de México para trabajar. Se transportan de Toluca a la Ciudad de México, de Nesa, de muchas partes del Estado de México, de Iztapalapa, Tlalnepantla, bueno, a la Ciudad de México. Entonces, el trasladarse, ya sea por metro, que puede estar en las horas pico sumamente lleno y que hay gente que le da un temor infinito cuando hay mucha gente, cuando estamos encerrados, bueno, de plano para ellos no es opción, les desencadena mucho estrés, ansiedad, fobias, tienen que irse por transporte terrestre, que es más lento, más agotador. Hay gente que se hace muchas horas diariamente de trayectos de ida y de regreso a su casa al trabajo. Y si de por sí el trabajo ya es pesado, ya es agotador, ya es estresante, ahora estas horas extraordinarias, estos viajes, pues por eso es que padecen tantas enfermedades, muchos adultos que trabajan. ¿Cuántas veces también vemos en las noticias en provincia que ya se hizo un bloqueo, que una manifestación, que un accidente, que horas y horas de congestionamiento y que la gente no se puede mover? Ahí está su coche, ni para adelante ni para atrás, horas. Yo me pongo a pensar que qué difícil hacer para esa gente que le puede pasar varias veces en una semana, en un mes, al año, estar en estos embotellamientos y el a lo mejor no tener dónde ir al baño, el aguantarse para ir al baño, que es tan delicado, hace tanto daño. Por eso también los maestros tenemos que tener un protocolo y hablar muy claro con nuestros estudiantes, sobre todo cuando son pequeños y que quieren salirse al baño para ir a jugar y no dicen la verdad, porque cuando alguien le dice la verdad y no se da el permiso, sí se puede desencadenar enfermedades por no ir al sanitario. Pero imagínense, están en un transporte público
donde el autobús, la ruta, el pecero no tiene baño, pero están en un embotellamiento horas, pues por los caballeros muchas veces van y en un arbolito, por ahí en un arbustito, hay manera, ¿no? Pero para las mujeres es más complicado y hace mucho daño aguantarse. Entonces, todo esto es un coste fisiológico. El cuerpo termina pagando el precio de toda esta adrenalina, noradrenalina y cortisol que se segregan y que nos hacen daño y que tenemos que prevenir. Igualmente ocurría con el hecho de trabajar contra reloj, por desgracia tan frecuente en nuestros días. Los niveles de adrenalina aumentaban 4 veces y los de noradrenalina 2 veces en los trabajadores que realizaban su labor a destajo o contrarreloj, frente a los que hacían el mismo esfuerzo físico medido según el consumo de oxígeno, pero sin ese estrés de ritmo. Por último, Campbell y Singer también señalan, en relación con los trabajos por turnos, cómo el trabajador que los realiza se encuentra en un periodo importante de desfase de sus ritmos corporales, más aún si esos turnos cambian muy frecuentemente. Cuando el estrés del trabajador por turno se suma a la automatización, el coste fisiológico aumenta aún más. El incremento crónico de los costes fisiológicos producirá efectos nocivos en la calidad de vida y en la salud. Eh, Aquí quiero hacer otra pausa. Muchos maestros padecemos el síndrome del burnout, sobre todo al final de un ciclo escolar, pero si ponemos a comparar trabajos, hay trabajos a destajo y contrarreloj que tienen un nivel de estrés altísimo y que las personas de verdad no llegan a los 30 años de servicio. La salud les cobra una tarifa muy alta por ese estrés de ritmo desde mucho antes. Hay trabajos que por eso son bien remunerados por el nivel de desgaste físico que implican. Entonces, sí, hay maestros que no voy a negar, atender 60 estudiantes en un bachillerato público no ha de ser nada sencillo. Y una jornada completa en escuelas de educación pública donde hay grupos tan numerosos en una edad tan complicada, sí puede ser sumamente agotador. A mí me ha tocado tener 4 grupos en la mañana, 4 grupos en la tarde y es sumamente agotador. Esto lo llegué a vivir antes de ser mamá. Actualmente me toca tener 2 trabajos, uno en la mañana y uno en la tarde, pero puedo reconocer que al menos mi trabajo no ha sido tan estresante como llegan a pasar otros, pero aún así sí he tenido un coste fisiológico, no siempre, en algunos ciclos escolares más que en otros. Entonces, qué importante es este tipo de lecturas para poder saber cómo comprender al adulto mayor cuando está en un proceso de aprendizaje. Ahorita en la Universidad Interamericana del Norte tengo 9 grupos de licenciatura, de maestría, y no sé mucho del contexto de la mayoría porque no hemos tenido clases en líneas o no se han presentado en el foro, pero sí sé que la mayoría trabaja, que le dedican poco tiempo a sus estudios porque la mayor parte de su tiempo lo tiene el trabajo o la familia. Entonces, ese poco tiempo muchas veces están cansados, están estresados, están irritados y tienen muy poco tiempo para el estudio y a veces no se aprende como se quisiera cuando se estuviera relajado, desestresado, en calma, con tiempo suficiente. Eso afecta el aprendizaje y se nota en los resultados muchas veces cuantitativos de una evaluación en una prueba estandarizada como puede ser el cuestionario de 10 preguntas de cada parcial, donde dices, bueno, yo me esforcé, hice alguna lectura, hice mis trabajos, pero de plano no di una en este examen y muchas veces es eso, la falta de concentración, la pérdida de la memoria, el alto nivel de estrés o ansiedad que se esté viviendo en ese momento. Por eso son importantes las técnicas de relajación previo a un momento de evaluación. Si alguien de los que me está viendo quiere tener una sesión de técnicas de relajación, en mi canal de YouTube hay una que es una joya que fue en el mes de agosto, me parece, el último sábado de agosto o el penúltimo, que 2 neuropsicólogas dieron este taller de manejo del estrés y la ansiedad, especialmente para docentes, y dieron técnicas súper puntuales de qué hacer para minorar el estrés y la ansiedad. Está en mi canal de YouTube, Aleida Paredes G. Hago ese comercial porque está este video gratuito y de una excelente calidad hecho por
dos neuropsicólogas, son psicopedagogas y neuropsicólogas a la vez. Bueno, por esto decíamos al principio de este apartado que el estrés en sí no es una enfermedad concreta como puede ser la ansiedad, sino que es una reacción a la situación vivida que por distintos motivos rompe el equilibrio vital y cuando el organismo no consigue volver a recuperar su normalidad, entonces no es capaz de autorregularse. Y en ese momento aparecerán las manifestaciones de lo que llamamos estrés, ya sea agotamiento, una depresión, un trastorno de ansiedad o bien disfunciones sexuales o problemas cardiovasculares o gastrointestinales. Por eso podemos decir que la patología del estrés es una patología de la vivencia situacional. Ciertamente mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre las alteraciones biológicas, hormonales, inmunitarias que originan el estrés, pero la ansiedad, la cólera, la depresión y hasta el placer intenso pueden suscitar respuestas adrenocorticales semejantes a las originadas por cualquier perturbación emocional generalizada. Y como indica R. Krinker, los efectos emocionales y fisiológicos resultantes del estrés son específicos de cada individuo. Por lo tanto, lo importante es cómo se adapta una persona. Y por esto ya se preguntaba Celie, ¿por qué las enfermedades de adaptación son tan polimorfas si todas ellas son debidas al estrés? ¿Y por qué la exposición a un mismo estresor produce solo enfermedades a ciertos individuos? Para intentar responder a esto último, tenemos que tener en cuenta una palabra importante que se repite en las diferentes definiciones de estrés. Esta es situación. Es decir, la necesidad de valorar la situación individual que vive o vivencia cada persona que va a padecer de manifestaciones del estrés y por lo tanto el significado de esa situación tiene para esa persona. Pues aquí queda mi introducción a esta lectura. Yo los invito a que sigan leyendo. Esta es una joya del libro. A mí me ha fascinado esta primera parte del capítulo 2 y les aseguro que va a ser de lo más útil continuar con esta lectura y hice un repaso al inicio de todo el contenido del índice. Es una joya. Y pues los que queremos tener una mejor calidad de vida, un bienestar, un estar bien, eh, y dejar de padecer de tantos síntomas del estrés y la ansiedad y de pagar ese coste fisiológico, pues hay que prepararnos y comprender para ser comprendidos, que es uno de los hábitos de la gente altamente afectiva que como adultos necesitamos practicar. ¿Y que creen que no es el único material de apoyo para esta semana? Algo que me gustó mucho es que para esta actividad hay varios recursos de apoyo en plataforma y les voy a mostrar otro de ellos. Estoy compartiendo, es de la revista Academia, el título El estrés y sus efectos en el metabolismo y el aprendizaje. Viene aquí de Patricia Joseph Bravo y Patricia de Gortari. Lo dedican a la memoria del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es muy específico y detallado este escrito. Viene con unos esquemas que explican a nivel clínico. Miren aquí cómo está este corte. Estructuras límbicas del cerebro humano y explican a nivel fisiológico todo el proceso y el metabolismo del estrés. Viene la regulación del metabolismo, viene este otro esquema de la regulación del metabolismo, que es de lo más interesante para comprender esta situación. Viene este otro, que es una figura de las principales interrelaciones neuroendocrinas. Es una explicación de lo más detallada que he podido ver, pero más adelante viene una parte que quiero mostrarles, que es el estrés y el aprendizaje.
Esto es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta en esta materia de aprendizaje adulto. El estrés y las condiciones nutricias afectan los procesos de memoria y aprendizaje. Una definición de aprendizaje es la adquisición de nueva información debido a un evento o estímulo que puede ocurrir en el exterior o en el interior del organismo. Durante los patrones espaciotemporales de actividad neuronal que representan los eventos que están ocurriendo causan cambios en la fuerza de las conexiones sinápticas dentro de algunas zonas del cerebro. Esto en conjunto se conoce como plasticidad sináptica, dependiente de la actividad. La reactivación de estas sinapsis modificadas causa patrones de disparo en las neuronas que colectivamente constituyen la experiencia subjetiva de la memoria o la expresión de los cambios aprendidos en el comportamiento, los cuales no pueden atribuirse a la modificación de la capacidad de percepción o de movimiento del organismo. La formación de la memoria involucra dos procesos, codificación y almacenamiento. La codificación se refiere al proceso de representación mediante patrones de disparo de las neuronas, traza en zonas específicas del cerebro. De la nueva información, el almacenamiento o consolidación de la traza debe ocurrir para la formación de la memoria. Son varios sistemas los que funcionan en la codificación y consolidación de distintos tipos de información. Involucran mecanismos hormonales y neuronales relacionados con el estado de alerta, el estrés y la plasticidad neuronal. Estos procesos dependen de sistemas cerebrales interactivos, implicando las mismas estructuras del circuito del estrés, hipocampo, amígdala, corteza frontal e hipotálamo. En los humanos, el sistema de memoria explícita o declarativa está involucrado en el procesamiento de información sobre eventos autobiográficos, memoria episódica y con la habilidad de adquirir y recordar hechos acerca del mundo que no están necesariamente relacionados con la experiencia personal, memoria semántica. El circuito asociado a la memoria semántica incluye varias zonas de la corteza. En los mamíferos, la formación hipocampal es esencial en el procesamiento cognitivo de información espacial, de aprendizaje dependiente del tiempo, orden de eventos y contexto y otras asociaciones complejas. En la consolidación de memorias de tipo episódico y espacial, si bien no es el sitio de su almacenamiento a largo plazo, el cual se considera que son distintas zonas de la corteza, la amígdala, además de modular el apetito y de codificar situaciones de estrés, regula el aprendizaje de eventos emocionales y procesos de atención. Bueno, está muy, muy detallado y específico este escrito. Aquí les recomiendo que ustedes puedan continuar la lectura, aunque en lo personal me convenció mejor la anterior. El estilo de redacción me pareció fenomenal, muy ameno, muy certero, muy didáctico. Y viene un escrito más que me parece muy relevante porque toca el tema de los mapas conceptuales y su efecto en el aprendizaje del conocimiento biológico. Pero algo que aquí me gustó y que yo creo que voy a retomar en general con todos mis estudiantes de la Universidad Interamericana del Norte es que cuando se les solicita un mapa conceptual, se les complica mucho el poderlo elaborar. Y aquí vienen los requisitos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un mapa conceptual. Aquí en la introducción viene que la educación como proceso es la garante de capacitar a todo individuo, ya que mediante su aplicación es posible el forjamiento de los valores fundamentales necesarios para garantizar la identidad del ciudadano, manteniéndole viva su cultura, proporcionándole las habilidades y destrezas que aseguren un conocimiento que le permitan desenvolverse en la vida. De aquí que el fin de la educación sea la formación de un ciudadano educado e integral que piense, haga y sienta que como miembro de una sociedad está involucrado con el desarrollo económico, social, político, cultural y tecnológico. Según Legendre, el proceso de formación del ser humano es un continuo, desde el ser primitivo, ser instruido, hasta el ser educado, centro de preocupación del docente, con la aspiración de llegar a ser total. En todo caso, el hombre debe cambiar y adaptarse a las circunstancias vitales y preocuparse por construir conocimientos desde su propia actividad. Por esto se hace evidente que los modelos de enseñanza actuales basados en el profesor o centrados en el alumno deben cambiar a otros que profundicen otras perspectivas o modalidades para enseñar biología,
donde se tomen en cuenta las ideas previas que, de acuerdo con Ausubel, son de gran importancia en la formación del aprendizaje significativo, que es idiosincrático y resulta de la interacción constructiva, generalmente no consciente entre los significados personales y la experiencia del alumno. No se puede seguir considerando al alumno como una página en blanco, ni seguirle transmitiendo conocimientos elaborados por el docente como si fuese un receptáculo para acumular información. En consecuencia, se debe considerar que el aprendizaje debe ser una construcción de significados que sean interesantes para los alumnos, que puedan aplicarlos y utilizarlos. En otras palabras, que sea un aprendizaje significativo, tal como lo plantean Gallegos y Pérez, quienes lo consideran consciente, intencional y en el que participa la razón. Aquí vienen algunos referentes teóricos, estrategias de enseñanza, y aquí vienen los mapas conceptuales, que son definidos como un instrumento educativo que permite elaborar una representación de relaciones de significados entre conceptos en forma de proposiciones. Ellos llevan a los estudiantes a lograr aprendizajes significativos al observar la naturaleza y el papel de los conceptos con sus relaciones, tal como existe en su mente y fuera de ella. Ayudan a extraer conceptos de material oral y escrito, además de jerarquizarlos. Y aquí vienen las estructuras de los mapas conceptuales, vienen los conceptos, que son imágenes mentales que provocan las palabras o signos con los que se expresan regularidades. Puede agregarse que un concepto es una clasificación de ciertas jerarquías referidas a eventos, objetos o situaciones. A cada una de ellas se le asigna un nombre que expresa el concepto. Algunos pueden ser de manera general y otros inclusivos. También en un mapa conceptual son muy importantes las proposiciones, que constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica al vincular dos o más conceptos entre sí. Como característica más importante de las proposiciones es su esencialidad y precisión en el empleo de pronombres relativos, qué, cuyo, cuáles. Yo lo que he visto en los estudiantes que presentan mapas conceptuales es que utilizan párrafos completos, es decir, que no están logrando hacer estas proposiciones donde enlazan dos o más términos unidos por una palabra de enlace. Sí usan flechas de enlace, líneas de enlace, pero esas líneas de enlace no tienen ninguna palabra, ningún conector que vincule estos conceptos, y no están uniendo conceptos, sino párrafos completos. Entonces, por eso me gustó mucho esta lectura. Las palabras de enlace sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ellos. Son un elemento fundamental en los mapas conceptuales para el razonamiento analítico y constructivo en los procesos de búsqueda y comparación. Las palabras de enlace y relación generalmente son un verbo o una frase verbal muy breve que unen dos o más conceptos formando proposiciones. Entonces, lo que yo he visto en los mapas es que son más esquemas o diagramas, pero no mapas conceptuales, porque no están relacionando conceptos, sino párrafos que no usan palabras en el enlace ni una jerarquización clara. La jerarquización desempeña un papel elemental dentro de la elaboración de los mapas conceptuales y consiste en la disposición de los conceptos por orden de importancia. Ellos deben ubicarse desde los generales hasta los más específicos. Los ejemplos se ponen en último lugar y no se enmarcan. A través de ellos, el conocimiento se organiza y se representa en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior. El impacto visual constituye otro componente básico de los mapas conceptuales. Para lograrlo, se recomienda que los conceptos que lo forman sean escritos en letras mayúsculas y encerrados en figuras geométricas. De estas, las más utilizadas es la elipse, porque le ofrece al lector la mayor comprensión del contenido del mapa. Cuando me toca solicitarles un mapa conceptual, yo les sugiero el programa CMap Tools, que me tocó conocer cuando hice mi maestría en educación en el año 2011 al 2013. Nos solicitaban muchos mapas conceptuales y un maestro de los mapas conceptuales que conocí en el 2013, chileno, el maestro en Derecho Jorge Felipe Albornoz Barrientos, es un máster de los mapas conceptuales. Él es campeón mundial de debate en español del 2013, que vino con su equipo
de estudiantes de Chile a México, y fue ahí que lo conocí, lo entrevisté para mi tesis de maestría, que es en torno al debate académico, y él como abogado, especialista en argumentación jurídica, les ayudaba y les enseñaba a los estudiantes de su equipo de debate a construir líneas argumentativas. Entonces, para poder construir esas líneas argumentativas a favor y en contra de un tópico de debate, pues les desmenuzaba los conceptos básicos de cada línea argumentativa y estos conceptos los hacía a un nivel de mapa conceptual, y ya que estaban claros los conceptos, sus significados, que tenían que ser claros y distintos para que su oponente no entendiera otra cosa distinta por el concepto y el debate empezara por claridad de conceptos a utilizar, ya que se hacían los mapas conceptuales, ya de ahí se partían a las líneas argumentativas. Entonces fue desde entonces que reconocí que es clave aprender a hacer mapas conceptuales. Y bueno, aquí se sigue la lectura que les recomiendo en general que puedan realizar con calma, con detalle. Les deseo mucho éxito en este segundo parcial. Son otras 4 semanas, esta ya es la segunda del segundo parcial. Voy a estar dándome la tarea de evaluar la tarea de la semana pasada, que veo que se entregó muy a tiempo y, es decir, creo que hasta de manera anticipada a la clase que di el sábado hace 8 días. Todavía no he revisado la de esta semana, pero tendrá mi retroalimentación los estudiantes y les invito a que hagan las lecturas, que son una joya, en especial este libro digital que revisé y que se quedó interesantísima la lectura para el concepto de una situación. Pues quedo al pendiente de sus dudas, preguntas que puedan surgir durante la semana. Puedo estar al pendiente del Teams, del chat, y les deseo un excelente fin de semana. Hasta la próxima.